Radio, el podcast de reproducción asistida de FIM Madrid. Hola, bienvenidos a FIM Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIM Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Bueno, me encuentro en Suiza en el 33ª reunión anual de la Sociedad Europea de Medicina de la Reproducción, la ESRE, y estoy aquí con el doctor García Peiró, Agustín García Peiró, que es el fundador y director médico de la empresa FIMAP, que entre otras virtudes comercializa un test del que vamos a hablar hoy que se llama el test Comet Fertility. Bienvenido, Agustín. Hola, muchas gracias, José Luis. Este estudio se enmarca dentro de que personalmente creo que nos falta aún algún test diagnóstico más. O sea, estamos trabajando con el seminograma, con la recuperación espermática como, digamos, complemento del seminograma, pero creo que aún en la valoración de la disfunción reproductiva de origen masculino, en la valoración de la infertilidad de origen masculino, aún nos falta un test, algún test que nos pueda dar un poquito más de luz de los test que tenemos ahora. Uno de ellos es el test Comet Fertility. ¿Qué es, Agustín, ese test? El test Comet Fertility es un test que lo que hace es medir la fragmentación del ADN espermático con la característica que nos permite distinguir entre los dos tipos de daño principales, que es el daño de cadena sencilla y el daño de cadena doble. Esto es importante porque los efectos clínicos de este tipo de daño son distintos también. Mientras que el daño de cadena sencilla se asocia a capacidad de embarazo, el daño de cadena doble nos va a dar una información relacionada con el riesgo de aborto o con la cinética de los embriones, y también con un mayor riesgo de que se produzca un fallo de implantación en tratamientos de ICSI. Es decir, que es un test, digamos, más completo que los test de fragmentación al uso que se suelen hacer, digamos, ¿no? Sí, porque los test tradicionales como el túnel o el SCD o el SCSA nos dan información de carácter oxidativo que se traduce en daño de cadena sencilla. O sea, son unos test que nos van a informar de la capacidad de embarazo natural o con tratamientos de inseminación artificial, pero no nos van a informar sobre el riesgo de que un tratamiento de ICSI no vaya bien o de un riesgo de aborto. Esto es lo que podemos determinar, o el hecho diferencial que aporta el test del Cometa, el Comet Fertility. Cuando un test del Cometa, porque para traducirlo al lenguaje, yo soy ginecólogo, ¿sería el test del Comet neutral, se llama, o alcalino? Bueno, Cometa en condiciones de pH neutro, Comet neutro. Sería el Comet neutro, bien. Para hablar, cuando leamos algún artículo, pues verlo. Si este test sale alterado, ¿cuál es la recomendación? Porque habrá esa fragmentación de cadena doble, ¿se puede corregir de alguna manera? Sí, estamos trabajando en ello. Hasta hace muy poquito tiempo el único tratamiento que teníamos era un tratamiento oral, que todavía es experimental, lo estamos haciendo en colaboración con los laboratorios de Reyofe de Barcelona, y con el que somos capaces de reducir a los 3 meses de tratamiento el 30% de este tipo de daño en un 75% de los pacientes. Pero recientemente hemos encontrado un sistema que han hecho unos inventores de la Universidad de Harvard, que son cámaras microfluídicas, que son unos filtros que separan espermatozoides, y hemos podido comprobar que con estos filtros en 30 minutos consigues reducir hasta un 50% de este tipo de daño. La indicación es para ICSI, mientras que el tratamiento oral pues podría aplicarse de cara a conseguir o reducir el riesgo de aborto en embarazos naturales. Esto que me dices, ayer en el curso precongreso que hice yo sobre valoración del seminograma, hubo una diapositiva en la cual uno de los investigadores, uno de los speakers, uno de los ponentes, pues presentaba una diapositiva donde se veía un montón de espermatozoides en una especie de cómic, era una viñeta de cómic. En esa viñeta de cómic, en la parte primera, la vagina, había un montón de espermatozoides, un montón, cada uno de un aspecto distinto, unos que se mueven más, unos que se mueven menos. Y el cuello, había una parte que había ese montón de espermatozoides, digamos, heterogéneo, que había antes de entrar en el cuello, y después del cuello del útero ya se veían los espermatozoides atletas, los espermatozoides que nadan bien, que son los guapos, que son los bonitos, que son los que pueden fecundar. ¿Podría asimilarse un poco esto a ese filtro, a esa nueva tecnología que estáis introduciendo? Sí, de hecho lo que hace es intentar imitar ese proceso fisiológico que ya ocurre en el tracto reproductivo femenino. Se producen una serie de canales microfluídicos a través de los cuales van a pasar unos pocos espermatozoides. Esa física de fluidos que ocurre en la mujer pues es lo que intenta reproducir este chip, y pensamos que, bueno, de momento puede ser una alternativa, al menos la primera alternativa que puede solucionar este tipo de problema. Sí que se han hecho otros tipos de tratamiento, técnicas para filtrado, pero sí que me parece
oportuno traer que puede ser que, igual que la naturaleza hace un filtrado natural, pues también podemos tener algún tipo de tecnología que lo haga también, ¿no? O sea que me parece una buena aportación, o por lo menos una aportación que a día de hoy no podemos tener conclusiones, pero vale la pena luchar, vale la pena estudiar y vale la pena aumentar nuestro conocimiento y a ver si podemos también aportar algo más al diagnóstico del varón. Sí, claro, por supuesto. Nosotros como Spin-off Universitaria lo que tenemos como principal objetivo es encontrar soluciones a los problemas que los especialistas en ginecología os encontráis en el día a día. Entonces tenemos muy claro que la fragmentación de doble cadena es un factor limitante en tratamientos de ICSI por factor masculino y desde ese momento nos hemos centrado en buscar soluciones. Entonces habrá que comprobarlo, hay que hacer estudios clínicos bien hechos con un número de pacientes muy elevado para comprobar que efectivamente el tratamiento de este problema con estos chips o cualquier otro tratamiento que demostremos que se pueda reducir este problema es eficiente en el objetivo final de un tratamiento de reproducción asistida, que es tener un embrión implantado y evolutivo y al final un niño en casa. También habláis vosotros mucho de la dieta, ¿no? En los varones que tienen esta fragmentación elevada, ¿qué tipo de dieta? Porque yo os lo recomiendo y muchas de mis pacientes ya lo de la cúrcuma lo están viviendo. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones dietéticas recomendáis? Sí, estas recomendaciones se basan en el conocimiento sobre los mecanismos moleculares que están produciendo este tipo de daño. Aquí hemos visto que el consumo de xantinas, como la cafeína o la teobromina que está en el chocolate o la teína, todas estas sustancias, digamos que lo que hacen es bloquear o hacen que sean menos eficientes los sistemas de reparación del ADN durante el proceso de formación del espermatozoide. Entonces, estas sustancias, pues lo recomendable sería evitar su consumo al máximo. Y también le das importancia a la la cúrcuma que está presente en el curry, ¿no? Sí, la curcumina, como otras sustancias, la cucurbitacina también, la pigenina, son sustancias que harían el efecto contrario que las que he mencionado antes, la cafeína, la teína, con lo cual estimularían los sistemas de reparación. Entonces, la estrategia se basa en formular un tratamiento en el cual de una banda se evite esa toxicidad por xantinas y potenciar los sistemas de reparación con estas sustancias que tienen el efecto contrario. Bueno, pues muchas gracias, Agustín. Vamos a estar pendientes de todos los datos que vayáis publicando. También nosotros el test de doble cadena lo incorporamos en determinadas pacientes. Es verdad que estos test pues tienen un precio y directamente a todo el mundo no se lo hacemos, pero fallos de implantación, abortos de repetición y en determinados casos sí que lo consideramos, lo introducimos y estaremos muy atentos a lo que publiquéis. Muchísimas gracias. A vosotros, Jesús Luis. Un abrazo. Gracias. Pues nada más, un saludo y bueno, desde Suiza os mando un saludo a todas y os animo a que pongáis algún comentario en iTunes, en iTunes. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.